Avisa, Joan. This meeting is being recorded. Listo. Perfecto, gracias. Buenos días. Vamos a continuar con la temática que hemos estado desarrollando. Vamos ahora a desarrollar lo que es barreras e impulsores. Este punto es importante debido a que dentro de un contexto organizativo nosotros podemos tener tanto barreras internas como barreras externas. Y los impulsores, que son aquellos que nos van a permitir realizar lo que queremos ejecutar. Particularmente vamos a iniciar la otra diapositiva. Vamos primero a conceptualizar qué es una barrera y qué es un impulsor. Las barreras se dicen que son acciones que pueden obstaculizar el proceso de implementación de una acción o de un plan propuesto para solucionar los problemas detectados en el diagnóstico de la situación actual de la empresa. ¿Qué quiere decir la barrera? La barrera como tal es todo aquello que nos va a detener el proceso. Es como una limitación que se nos puede surgir durante el proceso de implementación de una acción. En este sentido, las barreras son diversas. Pueden ser tecnológicas, pueden ser de conocimientos, económicas, por ejemplo. Y es aquello que va a decir, como decirles, la empresa va a decir, no puedo realizar esta ejecución porque me está surgiendo este problema adicional al problema que ya tengo. Sí, vamos a suponer que yo quiero implementar un plan de mantenimiento debido a que existen fugas dentro de una maquinaria. Entonces, yo comienzo a investigar cuáles son las causas que por qué no se está realizando, por ejemplo, el proceso de mantenimiento preventivo. Al realizar yo esto, que es preguntar los porqués, ahí van a salir barreras o van a surgir problemas que pueden existir. Un ejemplo puede ser que un problema, cuando uno pregunta por qué, entonces es porque los repuestos no se consiguen en el inventario. Entonces, ahí yo me pregunto, ¿por qué no hay ese repuesto que yo necesito para ejecutar el mantenimiento preventivo y debería de estar ese repuesto en stock? Es decir, estamos hablando del inventario y estamos hablando que este proceso o este repuesto influye directamente sobre la acción de mantenimiento y esta acción de mantenimiento va a influir directamente ¿en qué? En las condiciones de la maquinaria y esto a su vez influye en la fuga de aceites y grasas, por ejemplo, de la maquinaria. Entonces, es como un punto aparte. Entonces, vamos viendo que el repuesto, no hay el repuesto. Entonces, yo me pregunto ahí, ¿pero qué ocurre? ¿Por qué no está el repuesto en la empresa? Y comienzo a indagar. Cuando me doy cuenta, un ejemplo puede ser que el repuesto necesario para ese equipo venga del extranjero, es decir, que no se encuentra dentro del territorio nacional. Y ahí, eso es una barrera. ¿Por qué? Porque es una barrera donde me va a limitar, vamos a decirlo de esta manera, que yo pueda implementar el procedimiento que quiero hacer, que es el mantenimiento preventivo de la maquinaria. Entonces, esa barrera pueden ser tanto internas como externas. Externa es aquello que no es de la empresa directamente, por ejemplo, un proveedor es algo externo, un problema que tenga el proveedor que influye directamente en el proceso de lo que yo quiero hacer, suponiendo. Yo necesito una materia prima en un punto. El proveedor me dice, sí, yo la tengo actualmente la materia prima X en mi inventario. Cuando el proveedor revisa, no la tiene. Al no tenerla, él inicia su proceso de búsqueda de la materia prima. Esto influye directamente a la empresa o al proceso. ¿Por qué? Porque automáticamente hace que se retarde el proceso productivo y suponiendo que es una materia prima que es de baja toxicidad, va a influir en el proceso de realizar un material o un producto de ecodiseño. Ahora bien, estas barreras que las vamos a desglosar posteriormente, como son externas, son aquellas que nosotros tenemos como que tener siempre
varios puntos de vista. Siempre preguntar, por ejemplo, si es un proveedor, preguntar, ¿lo tiene en el inventario? ¿Lo tiene a la mano? Gerenciar de esa manera para evitar que eso ocurra. Y barreras internas son aquellas que posee la empresa porque existen, por ejemplo, problemas internamente. Un ejemplo es el personal no capacitado. Entonces, es una barrera porque vamos a suponer que yo quiero implementar una estrategia de producción más limpia, donde yo voy a ejecutar, por ejemplo, la reutilización de las aguas de proceso dentro de la empresa. Eso es un proceso de producción más limpia, porque estoy reduciendo la cantidad de agua que yo voy a utilizar durante el proceso productivo. Pero yo no tengo personal internamente que conozca, por ejemplo, cómo es la línea de proceso. No tengo personal que conozca cómo lo puedo reutilizar o dónde lo puedo inyectar. Entonces, eso es una barrera interna que puede darse que dentro de este proceso de implementación de un plan o la ejecución de ese plan. Sin embargo, existe el otro punto, que son los impulsores. ¿Qué es un impulsor? Un impulsor son acciones que puede la empresa realizar para evitar la barrera. Es decir, es aquello que la empresa va a optar como solucionar la barrera. ¿Ok? Y esto va a permitir que se ejecute, que se dé esa implementación de esa estrategia. Un impulsor, por ejemplo, para el problema interno de capacitación, puede ser realizar planes de formación en el personal de la empresa. Entonces, es un impulsor, es algo que va a permitir que no tengo un punto, pero lo puedo realizar porque hago una acción que me genere esa acción. Ahora bien, las barreras, tanto las barreras como los impulsores, pueden ser externos e internos. Y se coloca que para una barrera no necesariamente tiene que haber un solo impulsor. Puede haber varios impulsores que permitan que esa barrera se disminuya o se elimine, que es lo que uno desea realizar. La siguiente, por favor. Entonces, estas barreras, por ejemplo, una barrera externa es todo aquello que escapa, vamos a decir, de la mano de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Es aquello que puede, poniéndonos en un FODA, que ustedes conocen, los FODA. En los FODA tenemos las fortalezas y las debilidades. Eso pertenece a la empresa, eso es la parte interna. En este caso, una barrera serían las debilidades, ¿sí? Unas debilidades que podemos determinar dentro de la empresa. Si nos vamos a las barreras externas, estamos hablando, tenemos las oportunidades, manteniéndome en el FODA, tenemos las oportunidades y las amenazas. Entonces, las barreras externas serían las amenazas presentes dentro de la organización. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros tenemos un problema y tenemos que establecer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades y nuestras amenazas. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros siempre tenemos que buscar que la parte de las barreras, que para nosotros denominamos barreras, que serían las debilidades y las amenazas, tenemos que buscar eliminarlas, reducirlas y convertirlas a través de alguna estrategia en una fortaleza o una oportunidad dentro de la empresa. Ejemplos de barreras externas, por ejemplo, puede ser la falta de incentivos en el mercado. Vamos a suponer que yo quiero implementar un producto que está consono con lo que es el mercado verde. Es decir, es un producto que guarda relación con el ecodiseño, fue elaborado utilizando materiales menos tóxicos y yo lo quiero colocar en el mercado. Entonces yo comienzo a ver que mi producto no se da, no hay esa difusión. Eso es una barrera externa. Entonces, tengo que hacer, ¿qué puedo hacer yo para que se difunda con mayor proporción? Hacer publicidades,
hacer mayor cantidad de marketing y, por ejemplo, de esta manera impulso a que el producto sea atractivo para el mercado. Un ejemplo es que se puede evidenciar cuando nosotros hemos visto que han salido cargadores que se llaman solares, pero todavía nosotros, por costumbre, empleamos los cargadores directamente que se conecten. Entonces, eso es, por ejemplo, una barrera que rompe, que tiene que el empresario buscar eliminar de manera de concientizar a las personas de emplear, por ejemplo, cargadores de tipo solar. Existen barreras que son económicas o financieras. ¿A qué se refiere cuando hablamos, por ejemplo, de barreras económicas financieras? Estamos hablando que son aquellas que fluctúan dentro del mercado del país donde se encuentra la empresa. Es decir, si estamos hablando de inflaciones, como es, por ejemplo, el aumento del dólar, la bajada del dólar, estamos hablando si es, por ejemplo, la necesidad de pedir un préstamo dentro de un banco. Eso es porque es algo que la empresa no puede manejar. Es decir, es algo que la empresa no puede decir el día de hoy, el dólar subió, el dólar bajó, o en su defecto, no puede decir si me van a dar tanto por ciento de préstamo o me van a dar tanto porcentaje o no me lo van a dar. Entonces, son barreras económicas en las cuales la empresa, si quiere implementar, por ejemplo, un proceso, puede ejecutarse. También hay barreras, por ejemplo, las normativas existentes dentro del proceso, que hay muchas normativas que están enfocadas en las tecnologías finales de tubo. ¿Por qué decimos que es una barrera? Pero también es una oportunidad. Pero es una barrera porque muchas veces nosotros decimos, por ejemplo, voy a instalar una planta de tratamiento de agua, utilizando el decreto 883, estamos hablando ya del agua residual, estamos hablando de una tecnología final de tubo. Sí, acuérdense que la tecnología final de tubo es aquella en la cual se trabaja sobre el efecto producido por el proceso o la causa. Es decir, estamos hablando que estamos mitigando el problema ambiental dentro de ese problema, el efecto. El detalle es que muchas normativas pueden existir que están enfocadas a esa solución, a solucionar el efecto. Entonces, según autores, dicen que esas son barreras externas porque no existe una normativa que te direccione directamente a trabajar, un ejemplo, sobre una causa de un problema. La siguiente. Asimismo, tenemos las barreras internas. Las barreras internas, como les mencioné, son aquellas que posee la empresa, son aquellas barreras que pueden darse durante el proceso y la empresa tiene que estudiar qué va a hacer. En este caso son las debilidades que posee la empresa. En esta tenemos un ejemplo, las dificultades a la adquisición de nuevas tecnologías. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la empresa no puede accesar a ciertos equipos porque se encuentran fuera del mercado nacional y tienen que realizar, por ejemplo, la compra en un mercado internacional, y ahí puede ser una barrera interna en el sentido que no puede accesar teniendo, por ejemplo, el capital. Entonces, tenemos también barreras financieras, que es la parte ya hablando directamente de los procesos de costo, los procesos económicos, ver justamente es cómo se comporta dentro de la empresa la adquisición o el otorgamiento de divisas o el comportamiento económico, el dinero dentro de la empresa para realizar ese plan estratégico. Suponiendo que quiere el día yo de hoy implementar dentro de mi casa una mejora en el sistema de tuberías, entonces mi barrera financiera es no tengo la plata suficiente para realizar ese proceso de ductería. Entonces, eso es una barrera interna porque hay una dificultad financiera propia del sistema. Y tenemos las barreras organizacionales. Y estas barreras organizacionales se refieren más que todo a
a ese proceso en el cual para aprobación de algo tiene que pasar a través de varios puntos. Eso es como, yo siempre coloco un ejemplo que es el siguiente. Si nosotros queremos pedir permiso, nosotros primero nos vamos a nuestros padres porque ellos son los que están organizacionalmente arriba. Entonces nosotros pedimos primero al papá, luego a la mamá, luego si queremos le pedimos permiso a un abuelito y así sucesivamente. ¿Qué es una barrera organizacional? Es cuando existe ese proceso que lo hace engorroso. Que yo quiero, por ejemplo, ejecutar una implementación de una estrategia y para yo realizarla tengo que pasar por 7, 8 eslabones hasta llegar al sitio donde debo de llegar. ¿Qué es lo que pasa? Que en algunas personas, o puede ocurrir, que llegue el proceso en el que dice, no lo quiero realizar, es muy difícil, no me lo van a aprobar, y otro. Entonces también, de hecho, una barrera interna es a veces esa motivación que se tiene al logro. ¿Por qué? Porque existe eso de que no lo quiero hacer, esa apatía. ¿Por qué? Porque me lo tiene que aprobar el eslabón A. El eslabón A lo manda al eslabón B. El eslabón B lo manda al eslabón C. El eslabón C lo manda al eslabón D. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que organizacionalmente se crean tantos eslabones, o se crean tantos, vamos a decirlo, departamentos, áreas, en las cuales tiene que pasar una simple estrategia y cuando va a llegar al final, ha pasado más de 7, 8 meses. Un ejemplo. La siguiente. Entonces, lo que les comenté, para cada barrera podemos colocar un impulsor o podemos colocar varios impulsores. ¿Sí? Siempre tenemos que buscar que cuando exista una barrera, ya sea interna o externa, debemos generar un impulsor y este impulsor puede ser interno o externo. Es decir, el impulsor es como la fortaleza, si es el interno, y el impulsor externo son las oportunidades que se tiene para eliminar esa amenaza. Entonces, si nos situamos en ese FODA, tenemos siempre que estudiar qué fortalezas tiene la empresa, con qué cuenta la empresa, qué recursos posee la empresa, y esos recursos pueden ser de talento humano, financieros, tecnológicos, entre otros. Y tenemos que también ver las oportunidades que nos da el mercado. Por ejemplo, si la facilidad de adquisición de divisas, academias para la formación del personal interno de la empresa, entre otros. Entonces, siempre hay que buscar que toda barrera al impulsor. Si tengo mi barrera, poseo un impulsor. Ejemplo, tenemos, por ejemplo, una barrera que dentro de una empresa puede ocurrir una escasa capacitación en temas ambientales. Entonces, siempre tenemos que ver qué podemos hacer para eliminar esa escasez de capacitación, de conocimientos dentro de la empresa. Entonces, un impulsor puede ser beneficios relacionados con la aplicación de un plan de capacitación con temas de buenas prácticas de manufactura, ahorro energético, productividad, estandarización, inventarios, por ejemplo, entre otros. ¿Qué es lo que yo busco? Que todo aquello que me van a dar de conocimientos lo puedo aplicar en los temas ambientales y reduzco la barrera que se me está presentando. Otro ejemplo puede ser falta de asesoramiento sobre tecnologías disponibles en el mercado actual. Es decir, es una barrera que puede ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? El asesoramiento y capacitación sobre tecnologías limpias en pro de la mejora continua. Y yo voy colocando diferentes tipos de estrategias que me permitan a mí romper esa barrera, eliminar esa barrera y de esa manera buscar que eso sea actualmente eliminado. Otro ejemplo, la siguiente. Otro ejemplo de barrera, por ejemplo, desconocimiento de los beneficios de la aplicación de la producción más limpia dentro de una organización. Entonces, yo vengo y digo, ¿qué puedo hacer yo para que las personas conozcan que
beneficios trae la aplicación de la producción más limpia dentro del proceso. Entonces yo puedo decir, mira, yo puedo capacitar a las personas, pero también un ejemplo, por eso es que les traje esto, porque automáticamente cuando uno dice conocimiento de beneficios, nos podemos ir como que vamos a hacer un plan de capacitación donde podamos exponer todos los beneficios que sean derivados de la aplicación de diferentes herramientas de producción más limpia. Pero también podemos establecer convenios presentes entre diferentes tipos de empresas donde se busque mejorar la imagen de la empresa solicitante, en este caso, a través de esos convenios, implementando justamente o mejorando el desempeño ambiental de la misma. Entonces, estoy haciendo otra cosa, no estoy capacitando solamente, sino que estoy creando convenios que me permitan a mí buscar influir dentro de este proceso. Otro punto importante es, por ejemplo, falta de participación del personal en el logro de objetivos. Entonces, ahí estamos viendo que eso tiene que ver con, por ejemplo, con la norma ISO 14000, hay un punto que se llama competencias. Y tenemos que ver, hemos visto que, por ejemplo, las barreras anteriores tienen que ver un poco con las competencias ambientales o los conocimientos ambientales que posee el personal dentro de la empresa. Entonces, estamos ahí viendo una no conformidad con respecto, si evaluamos a través de una lista de chequeo o una lista de verificación, la presencia de las mismas. Otra barrera, por ejemplo, tenemos la falta de participación del personal en el logro del objetivo. Es decir, que se está viendo un proceso de apatía, el personal no quiere integrarse en este proceso de cambio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos establecer acciones que promuevan motivación al logro y también podemos establecer acciones que promuevan incentivos laborales. Es decir, si realizas una actividad, te vamos a dar un bono por desempeño, un ejemplo. Y también cuando hablamos de motivación al logro, también pueden ser, por ejemplo, talleres de motivación al logro, que permitan dentro de la empresa ejecutarlas, realizarlas, y de esta manera esa barrera sea minimizada, que sea eliminada. La siguiente diapositiva, por favor, John. La siguiente lámina. ¿Se ve? Sí. Entonces, hemos hablado y conocemos que la producción más limpia como tal es una estrategia. ¿Y por qué hemos estudiado tantas cosas? Hemos hablado de la contaminación ambiental, hemos hablado de la gestión ambiental, hemos hablado de los procesos de establecer medidas de prevención, mitigación, control. Hemos hablado o se ha discutido de la educación ambiental como un proceso de cambio, como un proceso de dar conocimientos a las personas con respecto a los ejes ambientales existentes, crear sensibilización ambiental dentro de los procesos. También hemos hablado un poco de la ISO 14001 como norma de un sistema de implementación ambiental, y también se ha hablado un poco con respecto a que incorporar a través del ecodiseño, es decir, de cambios en los sistemas productivos, establecer estos cambios con el objetivo de reducir el impacto ambiental negativo que se puede dar dentro de este contexto. Es decir, incorporarlo de esta manera a un mercado denominado mercado verde, en los cuales son aquellos productos que tratan de minimizar ese impacto ambiental. Cuando les di, por ejemplo, el de las bolsas biodegradables, cuando comparamos con las bolsas de tipo de plástico. Entonces, ¿a qué nos estamos volviendo a referir? ¿Y por qué vuelvo a caer en producción más limpia? Porque a partir de ahora ya vamos a referir todo lo que hemos estudiado, lo vamos a llevar a establecerlo como estrategias de producción más limpia. Para ello, lo primero que tenemos que implementar o conocer son los diferentes niveles que se van a dar en los puntos de producción más limpia. La siguiente, por favor. En este sentido, y volvemos a ver
que el concepto que hemos adoptado es la aplicación continua de estrategias ambientales preventivas, integrada a los procesos, productos y servicios. ¿Por qué les traje otra vez la conceptualización? Porque ahí nos están dando niveles, nos están diciendo que podemos actuar sobre los procesos, sobre los productos y los servicios. Recuérdense que durante el proceso estamos hablando ya del ciclo de vida, estamos hablando sobre desde la extracción hasta el producto final, estamos hablando del proceso de cómo es el producto, qué contiene el producto, cómo está el producto, y cuando estamos hablando de los servicios, estamos hablando de aquellos procesos, por ejemplo, el servicio de distribución de algún equipo o material. Entonces nosotros tenemos que ver qué podemos hacer o cómo podemos hacer para reducir los riesgos, porque producción más limpia no se radica solamente en trabajar la parte ambiental, sino trabaja con la parte de seguridad ambiental, perdón, la seguridad laboral. ¿Por qué? Porque si yo reduzco los impactos que puedan darse dentro de un proceso productivo, por supuesto estoy disminuyendo, minimizando aquellos impactos negativos que puedan darse como un accidente laboral o un incidente laboral derivado de un punto ambiental. La siguiente. Entonces, lo que les comenté, estamos hablando entonces de 3 puntos que tenemos que tocar, que son nuestros niveles macros, donde vamos a relacionar al proceso productivo, qué acción podemos realizar para los productos y qué podemos realizar para los servicios. Generalmente los procesos productivos lo vamos a enfocar desde el punto de vista de la conservación o el manejo de las materias primas, reducción de energía o la parte de ahorro energético. Vamos durante el proceso productivo, eliminar productos que sean de gama tóxica o que puedan producir toxicidad. También eliminar o reducir la cantidad de mermas que se puedan dar dentro de un proceso productivo, recordando que estas mermas, muchas, o podemos optar por la recirculación de las mismas. Y, por supuesto, tenemos que también eliminar toda la cantidad de desechos y residuos que se están generando del proceso productivo. Entonces, en el proceso productivo podemos realizar diferentes acciones que nos van a permitir a nosotros eliminar, reducir o buscar minimizar el impacto ambiental que se ejecute desde que inicia el proceso productivo hasta el almacenamiento. El otro nivel que tenemos son productos, es decir, el gama producto. En este sentido, vamos a buscar, usando el ciclo de vida del producto, ¿qué vamos a hacer con él? Es decir, cuando ya vamos a tener, ¿qué vamos a hacer con él? Por ejemplo, tenemos un televisor y ya el televisor no sirve. ¿Qué vamos a hacer con el televisor? ¿Qué vamos a hacer con los componentes que posee el televisor? Entonces tenemos que ver qué vamos a hacer. Ahí existen, por ejemplo, lo que nosotros denominamos los RAE, que son los repuestos, la parte electrónica. Entonces, ahí tenemos que ver qué vamos a hacer con ellos, qué podemos hacer para minimizar ese impacto ambiental. Podemos reciclarlos, podemos colocar esos componentes electrónicos en otro equipo, un ejemplo. Y, por supuesto, tenemos el punto de los servicios o el procesamiento de servicios, recordando, por ejemplo, que la generación de energía está basada en lo que nosotros conocemos como, por ejemplo, la hidroeléctrica. Entonces, tenemos 3 puntos que tenemos que clasificar. La acción que vamos a realizar lo podemos dividir en el proceso, en el producto o el servicio. La siguiente. Es por ello que se dice que esto se realiza, esta protección ambiental, este tipo de sistemas se maneja desde 2 puntos grandes. Una es lo que yo puedo realizar en la planta y otra cosa es lo que hay que realizarlo con terceros. En este sentido, tenemos que ver o podemos generalizar o podemos ver que tenemos diferentes niveles. Tenemos lo que podemos o se hace en la planta y lo que se puede hacer por fuera de la planta. Tenemos
por ejemplo, en el primer nivel, o tenemos dos puntos. La primera es la minimización de residuos y emisiones que se ejecutan dentro de la planta y por lo tanto tenemos que actuar sobre el proceso, dentro del proceso y dentro del producto. Es decir, estamos hablando sobre los dos primeros niveles que les mencioné, que es procesos productivos y productos. En este tenemos que el primer nivel está en función de lo que vendría siendo la minimización o la ejecución de acciones que se denomina reducción de la fuente. Es decir, que vamos a ir donde ocurre el proceso de contaminación. Vamos a ir directamente la causa. Este puede ser dividido en dos puntos grandes. El primero, estamos hablando de la modificación del producto. La modificación del producto puede ser, por ejemplo, especificaciones que se pueden dar dentro del sistema productivo o dentro del producto. Por ejemplo, cambiar el tamaño de los celulares es una acción. Cambiar, por ejemplo, si ustedes comparan los celulares antiguos que a los de ahora, vemos que son diferentes totalmente. Estos particularmente podemos ver o verificar que los mismos cambiaron la cantidad de material que utilizaban y eso es una acción dentro del producto. Es decir, ya no estoy utilizando el celular, por ejemplo, los gruesos que usaban mayor cantidad de plástico, sino celulares más compactos que se están utilizando menor cantidad. También tenemos la otra que es modificación del proceso. Cuando estamos hablando de la modificación en el proceso o estamos hablando de la modificación dentro del mismo, podemos hablar en tres puntos grandes. Las buenas prácticas de fabricación, que es cuando nosotros buscamos llevar a cabo acciones ambientales dentro del proceso productivo, de cómo se fabrica, entre otros. Sustitución de materiales actualmente utilizados por materiales menos contaminantes, y la otra es incorporar instalaciones, equipos que sean lo que denominamos tecnologías limpias, es decir, incorporar equipos nuevos o incorporar o realizar mantenimiento a los equipos actuales. El segundo nivel está enfocado en el reciclaje interno. ¿Qué quiere decir esto? Es que todos aquellos desechos, productos, residuos que se generan dentro de la empresa, podamos incorporarlos al proceso productivo o podamos utilizarlo en otras áreas dentro de la empresa. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando hablamos del reciclaje por ejemplo, plásticos. Puede ser que ese plástico no sea funcional en esta área, pero sí puede ser funcional en otra. También cuando hablamos de la recirculación, cuando hablamos de balance de materia, no sé si se acuerdan que existía la recirculación y a veces esa recirculación es porque son materiales costosos que pueden generar, por supuesto, impacto tanto económico, pero también pueden generar impacto ambiental. El tercer nivel es aquello que va a realizar los terceros, quiere decir que son aquellas partes externas de la empresa. En este caso, lo que se busca es conversar con un tercero de manera de ellos ejecuten acciones dentro de la empresa y que puedan ser eliminados. Por ejemplo, el reciclaje externo es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una materia prima que nosotros no, perdón, materia prima no, un residuo que se generó y nosotros no lo utilizamos. ¿Por qué? Porque no es nuestra materia prima. Ya se hizo el estudio que no se puede incorporar a partes del proceso, sin embargo, puede ser utilizado en otra empresa. Un ejemplo es cuando hablamos de aceites y grasas. Por ejemplo, las empresas de jabón, a través de la saponificación, eso es un proceso de reciclaje externo. Si se hace como un convenio entre lo que es la empresa que genera la grasa y la empresa que recibe esa grasa para colocarlo en el proceso de saponificación y crear, por ejemplo, el jabón.
Y cuando hablamos de los ciclos biogeoquímicos, esto estamos hablando netamente de los ciclos o la parte de los ciclos ambientales, es cuando nosotros estudiamos qué está ocurriendo dentro de ese sistema cíclico y vemos qué podemos hacer o qué acciones podemos realizar para eliminar o reducir ese impacto ambiental que estamos produciendo. Esta es la clase del día de hoy. Esa es la clase del día de hoy, en la cual nosotros vamos a ver que vamos a implementar esto dentro de un contexto. ¿Ok? ¿Sí se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe, entendí todo. Es algo sencillo. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Ya la tarea o las tareas se las estoy formulando, se las voy a colocar el día de hoy, en la cual vamos a iniciar primero ya